Encontrarnos a nosotros mismos y conocernos son conceptos cruciales dentro de nuestra limitada existencia. Pero, ¿acaso realmente deberíamos considerar que nuestras vidas se basan en encontrarnos a nosotros mismos? En primer lugar, ¿qué significa que te encuentres contigo mismo? Aunque el concepto de autoconocimiento ha sido explorado por filósofos e intelectuales a lo largo de la historia, Jung fue uno de los más influyentes en profundizar en el entendimiento de nuestro lado oscuro, ese aspecto de nosotros mismos que rechazamos pero que sigue presente, esperando salir a la superficie. Dicho esto, Nietzsche no pensaba que el objetivo primordial del ser humano fuera encontrarse, sino que la existencia lo obligaba a crearse. Nietzsche, uno de los pensadores más singulares del siglo XIX, se dedicó a escribir una obra en 4 secciones que llegaría a ser su creación maestra. Quería destruir lo que veía como los ídolos de la filosofía, los falsos dioses ante los cuales los llamados sabios han estado rezando durante miles de años, y construir una nueva disciplina en su lugar. Enloqueció antes de terminar la obra, pero tenemos la primera parte en nuestras manos. El crepúsculo de los ídolos es quizá la obra más extrema de Nietzsche en filosofía. En ocasiones es profunda, en otras profundamente perturbadora, y tiene el tono airado de un genio que ha sido ignorado durante la mayor porción de su vida. Esta obra, junto con el Anticristo, fue la última resistencia de Nietzsche contra la filosofía. Nietzsche comienza el libro atacando el corazón palpitante de la filosofía occidental, la gran figura de Sócrates, mitad hombre, mitad mito, todo irritante. Sócrates ha representado durante los 2 últimos milenios todo lo que un filósofo debería ser: incisivo en su cuestionamiento, despiadado en su crítica, generoso en su sabiduría y humilde en su carácter. Así que Nietzsche abre el crepúsculo de los ídolos dirigiéndose directamente a por Sócrates, lo que envía un mensaje claro: nadie está a salvo de este radical implacable. Lejos de apreciar las contribuciones que Sócrates hizo a la filosofía occidental, Nietzsche lo ve como el originador de algunos de sus mayores errores. Lanza 3 puntos contra el gran griego que varían en su controversia. El primero es que Sócrates pensaba que era objetivo, pero no lo era. El segundo es que Sócrates inyectó un veneno que niega la vida en el pensamiento, y el tercero es que el mismo método de la dialéctica filosófica es una señal de degradación humana. El primer punto es uno que Nietzsche lanza contra casi todo el canon filosófico. A los filósofos les gusta pintar una imagen romántica de sí mismos como buscadores independientes de la verdad clínica, pero Nietzsche cree que esto es en su mayoría una ilusión. Piensa que la mayoría de los filósofos no usan su filosofía para buscar la verdad, sino para influir en el mundo que los rodea y para afrontar el tipo de enfermedad mental que lleva a alguien a amar la filosofía. Tomemos a Kant, por ejemplo. La visión tradicional sobre Kant es la de un visionario lógico que está empeñado en crear un sistema racional con el cual entender la ética, la metafísica y la teología, pero Nietzsche descarta esta idea de plano. En lugar de eso, dice que una filosofía como la de Kant es el resultado de una debilidad mental. Según Nietzsche, Kant necesita la certeza de una estructura lógica para su filosofía porque no tiene la fortaleza mental para lidiar con la naturaleza caótica del mundo real. Lejos de ser una obra de genio único, Nietzsche cree que toda la filosofía de Kant es solo un largo ejercicio en autocalmante. Del mismo modo, ve a los grandes teólogos del pasado no como quienes investigan la mente interior de Dios, o descubren algunas verdades metafísicas profundas, sino como quienes imponen una determinada filosofía de vida al mundo, una donde la realidad material era secundaria a un plano espiritual, y donde la lástima y la simpatía eran coronadas como las virtudes más altas. En ninguna parte de la filosofía, Nietzsche encuentra un tipo de buscador de la verdad sin miedo como el que Sócrates pinta. En segundo lugar, Nietzsche tiene un problema severo con la forma en que Sócrates enfrenta su muerte. En el Fedón de Platón, Sócrates ha sido sentenciado a muerte por Atenas y acepta este destino con lo que la mayoría consideraría una admirable calma. Acepta beber cicuta y termina el diálogo comparando la vida con una enfermedad de la cual ahora se está recuperando, pidiendo a sus amigos que compren un pollo como agradecimiento a un dios de la medicina. Nietzsche se indigna con esta idea de que la vida es una enfermedad cuya cura es la muerte. Parece verlo, casi como el pecado original de la filosofía occidental. Y ve esta depreciación de la vida no como una señal de racionalidad o coraje, sino como una especie de aflicción mental que retumba a lo largo de los siglos y nos anima actualmente a no encarnar plenamente nuestras propias vidas, a mantener la existencia a distancia como si fuera algo que debe ser soportado, en lugar de abrazado.
y pone la culpa en parte sobre Sócrates por originar esta idea dañina. Por último, Nietzsche va a la yugular y ataca el famoso método filosófico de Sócrates, la dialéctica. Él considera todo el proyecto dialéctico como, básicamente, una señal de debilidad. Compara la forma en que Sócrates trataba de convencer a la gente a través de la razón con lo que él cree que haría una persona verdaderamente fuerte, que es comandar su voluntad y hacer que ésta moldee la realidad. Nietzsche contraataca la idea de que nuestra voluntad siempre debe ser amoldada a la razón o la racionalidad. No es que piense que deberíamos abandonar la lógica, pero para Nietzsche el pensamiento analítico, o el encontrarse a sí mismo, solo puede llegar hasta cierto punto. En su opinión, Sócrates y pensadores como él han contribuido a una situación en la que el instinto humano es demonizado y despreciado, lo que nos causa estar alienados de todo lo que nos haría más felices y realizados. A través de sus críticas a Sócrates, Nietzsche está tratando de corregir un desequilibrio, sosteniendo en desprecio todo lo que adoramos como virtudes. Y vale la pena tener esto en cuenta mientras avanzamos, ya que el alemán, especialmente en sus obras posteriores, a menudo presenta versiones extremas de su filosofía, y esto a veces puede hacer que parezca casi loco. Pero creo que escribe de esta manera, en parte, porque está tratando de proporcionar un contrapeso a lo que ve como los principios hegemónicos de la filosofía. Tal vez pensó que se podría encontrar un equilibrio entre la cosmovisión que presenta en El crepúsculo de los ídolos y la filosofía tal como la encontró en el siglo XIX, o tal vez su pensamiento se había vuelto más extremo con los años. Parte de lo que hace que Nietzsche se destaque en la historia de la filosofía es su capacidad para mirar una idea que ha sido considerada sentido común durante siglos y decir, considero que debemos deshacernos de eso. Y esto se vuelve aún más evidente en su suave escepticismo hacia la razón. Primero, debemos entender que Nietzsche no es antirrazón, pero llega a despreciar el tipo de veneración que la gente tiene hacia la lógica y el análisis. A finales de la década de 1880, en particular, hay una línea de pensamiento que no ve simplemente como errónea, sino profundamente destructiva, y esa es la ecuación. Razón es igual a virtud, y virtud es igual a felicidad. Para explicar lo que quiere decir con esto, tomemos a alguien como Platón. Platón pasa gran parte de la República justificando la idea de que ser virtuoso es lo racional, pero también que hará a una persona feliz y realizada. Aristóteles hace algo muy similar en su Ética a Nicómaco. Para el siglo XVIII, Kant argumenta que ser moral es simplemente lo lógico, y si todos pudieran ser persuadidos por su imperativo categórico, viviríamos en una especie de utopía donde nadie sería tratado como un fin en sí mismo y no se cometerían injusticias. Nietzsche tiene un desprecio aparentemente infinito por esta idea. Cree que aplana todo lo interesante acerca de los seres humanos. Para este punto, está profundamente desilusionado por la narrativa filosófica estándar de que el hombre es fundamentalmente un ser racional. Mientras que filósofos antes que él enfatizaban la capacidad humana de hacer argumentos lógicos, razonar posiciones y considerar críticas, Nietzsche destaca todo lo que es fundamentalmente irracional en la humanidad. Habla de nuestros instintos, nuestra voluntad de poder y nuestra capacidad divina para deleitarnos en todo lo caótico y extremo. Según Nietzsche, ninguna de estas cosas es estrictamente racional, pero es una parte clave de nuestra naturaleza, y negarlo sería cortarnos de la satisfacción para siempre. Un tema clave en gran parte de la filosofía de Nietzsche es que todo lo que negamos o reprimimos, eventualmente nos pasará factura. De alguna manera, se puede considerar un precursor del psicoanálisis. Cree que instintos como nuestra voluntad de poder no pueden evitarse por completo, pero si intentamos reprimirlos, incluso si usamos medios lógicamente impecables para lograrlo, solo nos llevará a la insatisfacción a largo plazo. Nietzsche señala que mucho de lo que hace felices a las personas no es ni lógico ni virtuoso, sino que es instintivo, irracional, y a veces, incluso inmoral, al menos según los estándares contemporáneos. Y no cree que estos impulsos desaparezcan simplemente porque hemos decidido que son irracionales. Cree que debemos enfrentarlos de frente, darles su lugar y aprender a controlarlos y aceptarlos. Pero nada de esto puede lograrse si seguimos viendo a la humanidad como una construcción fundamentalmente lógica, un defecto que radica en la idea de encontrarnos con nosotros mismos. Para Nietzsche, el camino hacia la felicidad puede no ser racional en absoluto, e incluso puede parecer misterioso o sospechoso. En la visión de Nietzsche, la priorización de la razón por encima de todo está bien si solo se quieren alcanzar ciertos objetivos, pero tiene el resultado final de aplanar nuestro potencial como seres humanos.
Sí, somos criaturas que podemos pensar, considerar y razonar, dice Nietzsche, pero también somos criaturas que podemos regocijarnos, desesperarnos, celebrar, lamentar y sentir. Es uno de los mayores puntos ciegos de la filosofía ignorar nuestra sensualidad en favor de nuestra lógica, porque sin reconocer esta parte de nuestra naturaleza, ya no se estaría hablando de seres humanos. Nietzsche acusa a la filosofía de no discutir a las personas como realmente existen, sino como los filósofos quisieran que fueran, y esto siempre limitará su capacidad de proporcionar sabiduría, consuelo y significado. Pero hay un ídolo que Nietzsche ataca quizá más que cualquier otro a lo largo de todas sus obras. Es un gran behemoth que se alza por encima de nuestra forma de vivir, emitiendo mandatos desde lo alto. Para Nietzsche, es el tirano definitivo, el gran suprimidor de nuestro potencial, la moralidad. Hay pocos debates filosóficos que tengan tanta relevancia para nuestras vidas cotidianas como los de la ética, el estudio de lo que está bien y lo que está mal. Y durante mucho tiempo, esta cuestión estuvo inextricablemente ligada a la cuestión de Dios. Lo que era correcto e incorrecto se veía como directamente relacionado con la voluntad de Dios, y aparte de algunos detractores, la teología era considerada un componente vital de la ética filosófica. Aún hoy podemos ver los ecos de esto. Gran parte del sistema moral dominante en Europa y América es directamente heredado de ciertas corrientes de la ética cristiana. Pero para la época de Nietzsche, algo estaba cambiando. La cuestión de los valores se estaba despegando de la cuestión de Dios. Las personas comenzaban a proponer teorías seculares sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, y esto abría un mundo de posibilidades sobre lo que deberían ser los nuevos principios de la sociedad. Esto es parte de lo que Nietzsche quiso decir con su famosa frase: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. La vieja base de los valores se ha roto, y ahora debemos preguntarnos qué debemos poner en su lugar. Y, en el característico estilo nietzscheano, inmediatamente critica el sistema ético heredado del cristianismo como una tontería, sugiriendo que hagamos una ruptura total con él. En la visión del alemán, las virtudes que la tradición cristiana nos ha dado, la igualdad de los hombres, el valor de la piedad, la sumisión a un poder superior, son todas venenos para el espíritu humano. Nietzsche critica al cristianismo desde muchos ángulos a lo largo de sus obras, pero en El crepúsculo de los ídolos, sintetiza todos estos puntos en uno clave: las éticas cristianas suprimen nuestro potencial natural. Nietzsche tiene una gran reverencia por el instinto humano, es decir, nuestros deseos primales y apasionados, que a menudo son condenados por los filósofos. Critica directamente la idea propuesta por Cristo en el Sermón de la Montaña de que, si el ojo de alguien lo lleva a pecar, debe sacárselo. La supresión de estos componentes primales de la naturaleza humana puede hacer muchas cosas: proteger a los débiles de los fuertes, evitar el colapso de la sociedad, e incluso salvarnos de mucho sufrimiento. Pero para Nietzsche, esto se logra a costa de cortar una parte clave de lo que nos hace humanos, y en su opinión, debemos reconocer este hecho de frente, en lugar de proponer que los sistemas morales no tienen ningún tipo de precio. Pero hay otro argumento que a menudo Nietzsche insinúa tanto en El crepúsculo de los ídolos como en El Anticristo, uno que creo que es tanto sutil como sofisticado. Este es el siguiente: proponer un sistema moral universal es construir un mundo ideal y así desconectarnos de la realidad material que tenemos frente a nosotros. Aunque probablemente no le gustaría que lo llame así, Nietzsche es en muchos sentidos un pensador profundamente analítico, por lo que observa el mundo y nota que simplemente no existen hechos morales que se puedan encontrar. Para él la moralidad, evidentemente no pertenece a la existencia material, por lo que debe ser alguna construcción humana que imponemos sobre ella. Y deduce de esto que la moralidad es una ilusión que nos impide interactuar con el mundo real de manera plena. De hecho, ve como un ejercicio de arrogancia intelectual hacer juicios morales objetivos. Después de todo, en su opinión, no hay nada en el mundo que justifique estos grandes pronunciamientos. Son simplemente espectros que hemos creado. Una escuela de filósofos discutiendo lo que es moralmente correcto e incorrecto es como un grupo de adolescentes contándose historias de fantasmas alrededor de una fogata. En cada caso, simplemente están discutiendo cosas sin relevancia para este mundo. La única diferencia es que los adolescentes lo saben, mientras que los filósofos de alguna manera aún logran concebirse a sí mismos como intelectuales profundos. Y Nietzsche no piensa que no haya consecuencias para este tipo de moralismo apresurado. Como dije antes, él cree que la moralidad ha sido utilizada como una herramienta para suprimir los instintos más profundos del hombre. En su mente, parece que cualquier charla filosófica sobre la moralidad está mal orientada.
Existen conductas y caracteres que son propicios para el desarrollo de los instintos naturales de una persona, y existen conductas y caracteres que sirven para adormecer esos instintos. Cualquier noción de bien o mal es simplemente superflua. Pero ahora discutamos lo que Nietzsche considera un error, no solo en un campo específico de la filosofía, o en una afirmación hecha por filósofos, sino más bien en la propia idea de la filosofía. En la filosofía de la ciencia, la explicación a menudo se analiza como si tuviera la siguiente estructura. Primero, tenemos un conjunto de observaciones que requieren ser explicadas. Estas pueden ser observaciones positivas, como ver la variación en las formas de los picos de las aves de Galápagos. Luego, formulamos una teoría destinada a explicar ese fenómeno. En el primer caso, Darwin propuso su teoría de la evolución por selección natural, y en el segundo, podemos apelar al concepto de magnetismo. La teoría explicativa se conoce como la explicación que da sentido al fenómeno observado. Un gran componente de la filosofía de la ciencia está dedicado a la cuestión de cuándo algo es explicado por algo más, y cómo esto puede diferir entre campos. Evidentemente, esta es una cuestión importante. No solo usamos el concepto de explicación en la ciencia, lo usamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Intentamos explicar el comportamiento de nuestros seres queridos, los eventos globales o los fracasos empresariales. Pero Nietzsche agrega una advertencia importante a este concepto vital. Nuestras explicaciones no son una visión objetiva de la realidad, sino intentos, al menos en parte emocionales, de consolarnos contra un mundo que no le importa si existimos y nos hace sufrir de manera aparentemente arbitraria. Como ejemplo, consideremos el concepto de responsabilidad. Este es indudablemente útil, y fomentar que las personas asuman la responsabilidad de sus propias acciones suele ser visto como algo positivo. La razón de que tenga esta utilidad es porque está destinado a explicar nuestras acciones. Somos responsables de nuestras acciones porque somos los que las causamos, y existe evidencia empírica que lo respalda. Primero queremos hacer algo, y luego lo llevamos a cabo. Pero, según Nietzsche, esta visión ya no es estrictamente válida. Él nos ve como productos de nuestros entornos y condena la idea de que nuestras voluntades son libres como algo ridículo. Sin embargo, la explicación de nuestras acciones en términos de responsabilidad persiste. Para Nietzsche, nos aferramos a tales conceptos porque encontramos la noción de responsabilidad reconfortante. Nos coloca en el centro del universo y justifica nuestro deseo de castigar y controlar a los demás. Es esto lo que él ve como la fuerza motriz detrás de tantos de nuestros llamados conceptos explicativos, no un amor por lo que es genuinamente verdadero, sino una preferencia por lo que es más reconfortante, independientemente de si resiste el escrutinio. Y esto es lo que el alemán ve como la raíz de tantos de los errores de la filosofía. Es lo que nos hace considerar que la razón humana prevalece sobre los instintos humanos. Un mundo donde la moralidad y la dialéctica gobernaran sería mucho más fácil de entender que uno que es caótico y arbitrario, donde el bien y el mal no existen y nadie tiene razón para escuchar nuestros argumentos. Nos aferramos a estos conceptos como si fueran el juguete de consuelo favorito de un niño. Lejos de ser buscadores imparciales de la verdad, somos seres temerosos que intentan dar sentido a una existencia que, en su vastedad, está más allá de nuestra comprensión. Y Nietzsche piensa que debemos enfrentar este hecho. Esta crítica llega al núcleo de lo que Nietzsche ve como el defecto fatal de la filosofía, al menos antes de él. Los filósofos están involucrados en una ilusión colectiva de que la humanidad, y por extensión ellos mismos, son capaces de tener una visión objetiva de la vida, y de que pueden desprenderse de sus propias neurosis, prejuicios e ideologías cuando participan en el pensamiento filosófico. Nietzsche dice que tal posición no solo es falsa, sino ridícula. Él piensa que la visión de un filósofo sobre el mundo dice tanto sobre él mismo como sobre el objeto de su indagación filosófica. Y esta crítica no solo se aplica a los filósofos, sino a cualquiera que se engañe pensando que su particular constitución psicológica no juega un papel en su forma de pensar, lo que lo deja abierto a la crítica nietzscheana. Y aquí es donde Nietzsche se revela tanto como uno de los mayores críticos de la Ilustración como quizá su seguidor más ferviente. Él piensa que, implícitamente, los filósofos han tendido a ver el mundo como un objeto natural para explorar, mientras permanecemos como investigadores objetivos y casi espirituales que pueden sostenerlo a distancia mientras construimos nuestras teorías. Pero el alemán señala que nosotros también somos objetos naturales con nuestras propias limitaciones y prejuicios. Así que cuando estamos creando nuestras teorías sobre filosofía y naturaleza,
debemos hacerlo con un ojo firmemente puesto en nosotros mismos, preguntándonos qué tipo de peculiaridades psicológicas están influyendo en nuestra visión del mundo. Si la Ilustración despojó al mundo externo de su espiritualidad y lo redujo a la realidad material, Nietzsche hace lo mismo con nosotros. Nos quita nuestras ilusiones de grandeza, de pura lógica y objetividad fría, y nos presenta tal como somos, criaturas naturales, intentando hacer frente a un universo que es grandioso, inquietante e indiferente. Todos nuestros esfuerzos en filosofía, ciencia y religión deben ser examinados a través de esta lente. Contrario a la creencia popular, esta no es una crítica al naturalismo, sino más bien un desarrollo del mismo. Nos anima a bajar de nuestros pedestales y a regresar al contacto directo con la Tierra. Podemos seguir participando en toda la indagación que queramos, y de hecho tendremos que hacerlo si queremos sobrevivir y desarrollarnos como especie, pero ahora podemos hacerlo con un renovado conocimiento de nosotros mismos. A veces pasamos tanto tiempo, sin mirarnos al espejo, que comenzamos a confundir nuestros ojos con los de un dios. Como aprendemos de Nietzsche, en Así habló Zaratustra. El hombre es algo que debe ser superado.